Mi yerno, con los ojos desorbitados, rugió: «¡Dame la contraseña!». Justo en ese momento, un rostro apareció en la ventana. Me miraba a través del cristal bañado por la lluvia. Dios mío, era imposible que ese rostro estuviera allí. Y en ese segundo comprendí que el verdadero peligro en la habitación no era mi yerno. El final de esta historia no es el que esperan. Lo que les contaré les helará la sangre. Antes de continuar, por favor, suscríbanse a mi canal y apóyenme dándole me gusta a este video. Si están listos, déjenme contarles cómo empezó todo, cómo dejé entrar a ese demonio en mi casa. Mi nombre es Ricardo Morales. Tengo 67 años. Yo me he aferrado a esta vida con uñas y dientes. Nací en Ciudad Juárez, México. El viento frío de la frontera, la pobreza. Ya conocen esas historias. Pero yo nunca fui de esos hombres que se rinden. En 1999, justo a mis 40 años, tomé una decisión. Reuní a mi familia, todo lo que tenía, y emigré a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana. No sabía ni una palabra del idioma, no conocía a nadie. Pero conocía la honestidad. Sabía trabajar. Empecé desde abajo en una firma de contabilidad. Nadie esperaba milagros de mí. Pero yo, llevando la cuenta de cada centavo, entregué mis 25 años a la misma empresa, al mismo escritorio. Mis jefes confiaron en mi justicia, en mi inteligencia. Cuando me jubilé hace 5 años, me despidieron con afecto. No era un hombre rico, pero tenía mis ahorros. Una pequeña fortuna ganada honestamente, que yo decía era para el futuro, para mis hijos. Tengo 2 joyas. Mi hija Ana, tranquila, un ángel. Y mi hijo Mateo, fuerte como un león. Había construido una vida pequeña pero pacífica en Nueva Orleans, hasta que el destino invitó al mismo diablo a entrar en mi casa. Mi hija Ana conoció a un hombre llamado Sergio. Yo vi la falsedad en los ojos de ese hombre desde el primer día. Era un completo estafador. Pero Ana estaba tan enamorada. No podía hacerle daño a mi hija. «Papá, por favor», dijo. Y cuando ella dice «por favor», toda mi guardia baja, aunque mi interior me gritaba «no lo hagas, Ricardo». Me callé por la felicidad de mi hija. Se casaron. Y nuestra desgracia comenzó ese mismo día. Pasaron unos meses. Sergio olió esa pequeña fortuna que yo había ahorrado durante toda mi vida. Desde ese momento, el yerno en casa desapareció, y en su lugar apareció un cazador. Sus ojos se habían vuelto hacia el dinero. Empecé a notar sus comportamientos extraños. Revisaba mi teléfono mientras yo dormía. Hurgaba en mi cartera. Intentaba abrir las cartas del banco antes que yo. No era tonto, solo no podía hacerle daño a mi hija. Esperaba que ella viera su error. Y entonces llegó esa noche. Creía que todos estaban durmiendo. Me había retirado a mi habitación. Ni siquiera me di cuenta de que Sergio se había deslizado dentro. Cerró la puerta con llave detrás de él. Ese clic se clavó en mi corazón como un cuchillo. Se acercó lentamente. Su voz no era la de aquel yerno alegre que yo conocía. Era fría. «Ricardo», dijo, «dime la contraseña del banco. Dímela por las buenas para que nadie salga herido». Tuve miedo. Tengo 67 años, pero no estoy indefenso. Intenté mantener la calma. «¿De qué estás hablando, hijo?», le dije. Se rió. «No me llames hijo». Se abalanzó sobre mí. «Dímela», gritó, justo cuando levantaba la mano para golpearme. Justo en ese preciso instante, un reflejo apareció en el cristal. Justo detrás de Sergio, una silueta miraba hacia adentro desde la ventana exterior. En la oscuridad de la noche, nos observaba con ojos fríos. Sergio no lo había visto todavía porque estaba de espaldas a la ventana. Pero yo sí lo vi con claridad y mi sangre se heló en las venas porque reconocí ese rostro incluso en la penumbra. Y no podía ser posible que estuviera allí, porque esa persona no debería estar en Nueva Orleans, y mucho menos afuera de mi ventana en el segundo piso de mi casa, a las 3 de la madrugada bajo la lluvia torrencial que caía esa noche. Era un rostro del pasado,
un rostro que yo creía haber dejado enterrado en México hacía más de 25 años. Un rostro que pertenecía a alguien que yo pensaba que estaba muerto, o al menos muy lejos de mi vida. Pero ahí estaba mirándome fijamente con esos ojos que parecían brillar en la oscuridad como los de un gato salvaje. Sergio notó mi expresión de terror absoluto y confundió mi miedo, creyendo que era por él. Así que sonrió con esa sonrisa cruel que nunca había mostrado delante de Ana, y levantó su puño cerrado, preparándose para golpearme mientras decía con voz amenazante que si no le daba la contraseña en ese mismo instante, me rompería cada hueso del cuerpo empezando por las costillas, y que luego iría por Mateo mi hijo, y haría que toda mi familia sufriera hasta que obtuviera lo que quería. Pero yo apenas podía escucharlo porque mis ojos estaban clavados en esa figura detrás de la ventana, que ahora levantaba lentamente una mano y la colocaba contra el cristal húmedo dejando la marca de sus dedos largos y huesudos en el vidrio empañado por la lluvia. De repente 3 golpes secos sonaron en la ventana. 3 golpes deliberados que resonaron en la habitación, como si alguien hubiera golpeado con los nudillos directamente en mi corazón. Sergio se dio vuelta bruscamente asustado por el sonido inesperado, y cuando vio la silueta en la ventana, soltó un grito ahogado y dio un paso atrás tropezando con sus propios pies y cayendo al suelo con un golpe sordo que seguramente despertó a toda la casa. La figura en la ventana no se movió, simplemente continuó observándonos con esa calma sobrenatural que me resultaba tan familiar y tan aterradora al mismo tiempo. Y entonces escuché pasos apresurados en el pasillo y la voz preocupada de Ana gritando, preguntando qué había pasado mientras intentaba abrir la puerta que Sergio había cerrado con llave desde adentro. Mateo también estaba ahí afuera golpeando la puerta con fuerza, exigiendo que abriera inmediatamente y amenazando con derribarla si no lo hacía en los próximos 5 segundos. Sergio se levantó del suelo temblando visiblemente y miró hacia la ventana una vez más, pero la figura había desaparecido como si nunca hubiera estado allí, dejando solo la marca de la mano en el cristal, como evidencia de que no había sido una alucinación compartida. Él se acercó a la puerta con pasos temblorosos y la abrió justo cuando Mateo estaba a punto de derribarla con el hombro. Y mi hijo entró como un toro enfurecido seguido por Ana, que llevaba una bata rosada y tenía el cabello revuelto por el sueño interrumpido. Ana corrió hacia mí preguntándome si estaba bien mientras Mateo agarraba a Sergio por el cuello de la camisa y lo empujaba contra la pared exigiendo saber qué demonios estaba haciendo en mi habitación a las 3 de la mañana con la puerta cerrada con llave. Sergio intentó inventar alguna excusa ridícula sobre haber escuchado un ruido y venir a verificar que yo estuviera bien, pero nadie le creyó ni por un segundo, porque su cara de culpabilidad lo delataba completamente. Yo todavía estaba en shock mirando la ventana donde esa mano había dejado su marca, y no podía concentrarme en la discusión que se desarrollaba en mi habitación, porque mi mente había viajado 25 años atrás a Ciudad Juárez, a una noche oscura similar a esta cuando todo cambió para siempre. Ana me tocó el brazo suavemente preguntándome otra vez si estaba bien, y si Sergio me había hecho daño. Pero yo solo pude negar con la cabeza sin palabras porque ¿cómo podía explicarles que el verdadero peligro no era mi yerno cobarde, sino algo mucho más antiguo y mucho más terrible que había regresado después de todos estos años? Mateo finalmente soltó a Sergio, pero le advirtió que si volvía a acercarse a mí de manera amenazante, lo lamentaría profundamente y que desde ese momento dormiría en el sofá de la sala hasta que decidieran qué hacer con esta situación. Ana estaba llorando suavemente confundida entre defender a su esposo y proteger a su padre, y yo podía ver su corazón rompiéndose en pedazos, mientras observaba la verdadera naturaleza del hombre con quien se había casado, revelarse ante sus ojos. Después de que todos salieron de mi habitación dejándome solo nuevamente con instrucciones de Mateo de llamarlo inmediatamente si necesitaba cualquier cosa, me acerqué lentamente a la ventana y toqué con mis dedos temblorosos la marca de la mano que todavía permanecía visible en el cristal empañado. Era real, tan real como el aire que respiraba, y eso significaba que después de 25 años de silencio, él había regresado, y yo sabía exactamente por qué estaba aquí. No pude dormir el resto de esa noche,
Y me quedé sentado en mi cama mirando la ventana, esperando que esa figura apareciera nuevamente, pero no lo hizo, al menos no esa noche. Cuando el sol finalmente comenzó a salir pintando el cielo de Nueva Orleans con tonos naranjas y rosados, me levanté con las piernas entumecidas y la espalda adolorida y me dirigí a la cocina donde encontré a Mateo, ya despierto preparando café con expresión sombría. Mi hijo me sirvió una taza sin decir palabra al principio, pero luego me preguntó directamente si quería que echara a Sergio de la casa, inmediatamente, porque él estaba más que dispuesto a hacerlo sin importar lo que Ana dijera al respecto. Yo le dije que necesitaba tiempo para pensar, y que por ahora mantuviéramos la paz en la casa, mientras yo decidía qué hacer, porque había cosas más complicadas sucediendo de las que él podía imaginar. Mateo me miró con esos ojos inteligentes que heredó de su madre, y me preguntó qué había visto anoche que me había dejado tan pálido y asustado. Porque él sabía que no era solo por Sergio, sino por algo más. Yo casi le cuento todo en ese momento. Casi le revelo el secreto que había guardado durante 25 años. Pero me detuve porque algunas historias son demasiado peligrosas para compartir, especialmente cuando involucran a personas que uno ama. Esa mañana actué como si todo fuera normal, aunque por dentro sentía como si estuviera caminando sobre vidrios rotos, esperando que en cualquier momento todo se quebrara bajo mis pies y me cortara en 1000 pedazos. Ana bajó a desayunar con los ojos hinchados de tanto llorar y evitó mirarme directamente mientras preparaba huevos revueltos y tostadas con manos temblorosas que delataban su estado emocional. Sergio permaneció en la sala sin atreverse a entrar a la cocina, sabiendo que Mateo probablemente le rompería la cara si se acercaba demasiado a mí en ese momento. Después del desayuno silencioso e incómodo, me retiré a mi habitación con la excusa de tener dolor de espalda, aunque en realidad necesitaba estar solo para pensar y planear mis próximos movimientos, porque sabía que la aparición de anoche no había sido casualidad ni una alucinación causada por el estrés. Cerré la puerta con llave esta vez, siendo yo quien controlaba el pestillo, y me acerqué nuevamente a la ventana, examinando cada centímetro del marco y el cristal, buscando alguna pista adicional de cómo esa persona había logrado llegar hasta el segundo piso. Mi casa no tenía escalera de incendios en ese lado, ni árboles lo suficientemente cerca como para trepar hasta la ventana, lo cual hacía la aparición aún más inexplicable e inquietante. Abrí la ventana con cuidado y me asomé observando el exterior bajo la luz del día, buscando marcas de escalera o cuerdas o cualquier explicación lógica, pero no encontré absolutamente nada excepto el jardín trasero mojado por la lluvia de anoche y el pequeño cobertizo donde guardaba las herramientas de jardinería. Fue entonces cuando lo vi. Un sobre blanco colocado cuidadosamente en el alféizar exterior de la ventana, protegido de la lluvia por el pequeño saliente del techo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho, mientras extendía la mano temblorosa para tomar ese sobre, que sabía contenía un mensaje de la persona que había estado mirándome anoche a través del cristal. El sobre no tenía nombre ni dirección escrita en el exterior. Solo estaba completamente blanco y sellado con un poco de cera roja antigua, que nadie usaba ya en estos tiempos modernos. Regresé al interior de mi habitación cerrando la ventana detrás de mí y me senté en el borde de mi cama sosteniendo ese sobre, como si fuera una bomba que podría explotar en cualquier momento. Mis dedos temblaban tanto que me tomó varios intentos romper el sello de cera. Y cuando finalmente lo logré, y saqué la carta doblada del interior, tuve que hacer una pausa para respirar profundamente antes de desdoblarla y leer lo que había escrito allí con una caligrafía elegante y antigua que reconocí instantáneamente. La carta decía simplemente: «Ricardo, han pasado 25 años, pero yo nunca olvido, y tú sabes muy bien lo que me debes. Pensaste que podrías huir a otro país y comenzar una nueva vida olvidando todo lo que pasó aquella noche en Ciudad Juárez. Pero yo te he estado observando todo este tiempo esperando el momento correcto para cobrar lo que es mío. Tu pequeña fortuna que tanto te costó ahorrar centavo por centavo durante todos estos años no es realmente tuya,
Es mía porque fue construida sobre la base de lo que me robaste hace tanto tiempo. Nos veremos pronto, muy pronto, y esta vez no podrás escapar. Firmado, El Guardián. Ese nombre, El Guardián, me hizo retroceder 25 años en un instante, y de repente ya no estaba en mi habitación tranquila de Nueva Orleans, sino de vuelta en las calles polvorientas de Ciudad Juárez, donde todo había comenzado. El Guardián era el nombre que usaba un hombre poderoso y peligroso, que controlaba gran parte del comercio ilegal en la frontera. Un hombre que yo había conocido cuando era más joven y más tonto, y más desesperado por alimentar a mi familia. Verán, hay cosas en mi pasado que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mis propios hijos, cosas de las que me avergonzaba profundamente, pero que había hecho porque en ese momento parecían la única manera de sobrevivir. Yo había trabajado para El Guardián durante 2 años antes de emigrar a Estados Unidos, llevando sus cuentas y manejando su dinero sucio, y en el proceso había aprendido demasiado sobre sus operaciones ilegales y sus secretos más oscuros. Cuando finalmente decidí dejar ese trabajo y huir con mi familia a Estados Unidos, hice algo increíblemente estúpido e increíblemente valiente al mismo tiempo. Tomé una parte del dinero que estaba manejando para El Guardián, exactamente $50,000 que usé para pagar nuestro viaje y comenzar nuestra nueva vida. Yo me había convencido de que ese dinero era mío por derecho, porque había trabajado sin recibir pago justo durante tanto tiempo. Pero en realidad, sabía que estaba robando de uno de los hombres más peligrosos de todo México. Durante los primeros años en Nueva Orleans, viví con miedo constante de que El Guardián me encontrara y me hiciera pagar por mi traición. Pero los años pasaron y nada sucedió, y eventualmente, comencé a creer que tal vez había tenido suerte, y que él nunca me localizaría en este gran país donde yo era solo un inmigrante más entre millones. Qué tonto fui al pensar que podría escapar para siempre de alguien como él. Alguien que tenía recursos ilimitados y una memoria eterna para las deudas sin pagar. Ahora, después de 25 años, él había regresado para cobrar lo que consideraba suyo con intereses acumulados durante todo ese tiempo. Y yo sabía por experiencia que El Guardián nunca perdonaba una deuda y nunca olvidaba una traición. La pregunta que me atormentaba era por qué había esperado tanto tiempo, y por qué había elegido aparecer precisamente anoche, cuando Sergio estaba amenazándome, como si hubiera estado observándome y esperando el momento perfecto para revelarse. Quemé la carta inmediatamente en el lavabo del baño, usando mi encendedor viejo, hasta que no quedó nada excepto cenizas negras que lavé por el desagüe. Pero las palabras ya estaban grabadas en mi memoria como cicatrices permanentes. Necesitaba pensar con claridad y necesitaba hacerlo rápido porque sentía que el tiempo se estaba agotando y que algo terrible estaba a punto de suceder si no actuaba con inteligencia. Lo primero que hice fue revisar todas mis cuentas bancarias en línea, verificando que todo estuviera en orden y que nadie hubiera accedido a mi información. Y para mi alivio, todo parecía estar bien, al menos por ahora. Luego comencé a hacer cálculos mentales sobre cuánto dinero tenía exactamente y cuánto podría necesitar si las cosas se ponían realmente feas, y tenía que tomar medidas drásticas para proteger a mi familia. Durante los siguientes 3 días, mantuve una vigilancia constante mirando por todas las ventanas de la casa cada hora, esperando ver esa figura oscura aparecer nuevamente. Pero no hubo señales de El Guardián, aunque yo sabía con absoluta certeza que estaba ahí afuera en algún lugar observándome y planeando su próximo movimiento como un depredador paciente, acechando a su presa. La tensión en la casa se había vuelto casi insoportable con Sergio durmiendo en el sofá y lanzándome miradas de odio puro cada vez que nuestros caminos se cruzaban en el pasillo. Con Ana atrapada en el medio tratando de mantener la paz, pero claramente desmoronándose bajo la presión. Y con Mateo vigilándome como un halcón preocupado de que yo estuviera ocultando algo importante. En la 4ª noche, después de la aparición inicial, algo cambió dramáticamente, y todo se aceleró de una manera que nunca hubiera podido anticipar. Eran casi las 11 de la noche,
y yo estaba en mi habitación leyendo un libro antiguo, intentando calmar mis nervios cuando escuché un grito agudo, que venía de la parte trasera de la casa, seguido por el sonido de cristales rompiéndose. Salté de mi cama con el corazón en la garganta, y corrí hacia el pasillo donde me encontré con Mateo, que también había salido de su habitación al escuchar el ruido. Bajamos las escaleras corriendo y encontramos a Ana en la cocina de pie junto a la ventana trasera, que estaba completamente destrozada con vidrios esparcidos por todo el piso, y el viento frío de la noche entrando por el hueco. Ella estaba temblando y señalando hacia afuera con mano temblorosa sin poder articular palabras coherentes. Y cuando Mateo y yo nos acercamos para ver qué la había asustado tanto, vimos algo que nos heló la sangre a ambos. Colgando del árbol grande en el jardín trasero, había una figura humana que se balanceaba suavemente con la brisa nocturna. Y por un momento terrible pensé que era un cuerpo real, hasta que me di cuenta de que era un maniquí vestido con ropa que reconocí inmediatamente como mía. Ropa que había desaparecido de mi armario durante la última semana sin que yo le diera mucha importancia, pensando que simplemente la había extraviado. El maniquí tenía una bolsa sobre la cabeza con algo escrito en ella, con pintura roja, que desde la distancia no podía leer claramente, pero que enviaba un mensaje inequívoco de amenaza. Mateo quería salir inmediatamente a bajar esa cosa del árbol, pero yo lo detuve agarrándolo del brazo con fuerza, porque sabía que esto era exactamente lo que el guardián quería, que saliéramos de noche cuando estábamos vulnerables y asustados. Le dije a Mateo que llamara a la policía inmediatamente, mientras yo me quedaba con Ana tratando de calmarla, porque estaba al borde de un ataque de pánico, respirando de manera errática y llorando sin control. Sergio apareció finalmente desde la sala, frotándose los ojos como si recién se hubiera despertado, aunque yo sospechaba que había estado despierto todo el tiempo, y tal vez incluso sabía más sobre esto de lo que aparentaba. Me lanzó una mirada extraña que no pude descifrar completamente, pero que contenía algo entre miedo y satisfacción, como si estuviera disfrutando de verme sufrir, pero al mismo tiempo estuviera aterrorizado por las consecuencias. La policía llegó 20 minutos después, 2 oficiales jóvenes que tomaron nuestras declaraciones y bajaron el maniquí del árbol para examinarlo más de cerca. La bolsa sobre su cabeza tenía escrito en letras rojas grandes: "El tiempo se acaba, Ricardo. Página 1 de tu deuda". Los oficiales nos preguntaron si teníamos algún enemigo o si había alguien que quisiera intimidarnos o hacernos daño. Y yo tuve que mentir mirándolos directamente a los ojos y decirles que no tenía idea de quién podría estar detrás de esto. No podía decirles la verdad. ¿Sobre el guardián? Porque eso significaría revelar mi pasado criminal y probablemente perder todo lo que había construido durante estos 25 años, incluyendo mi reputación y posiblemente hasta mi estatus legal en el país. Los oficiales dijeron que aumentarían la vigilancia en el vecindario y que regresarían al día siguiente para hacer más preguntas después de investigar el incidente. Pero yo sabía que la policía no podría protegerme de alguien como el guardián, que operaba en las sombras y tenía recursos ilimitados. Esa noche nadie durmió en la casa y todos nos quedamos en la sala con las luces encendidas bebiendo café y hablando en susurros sobre lo que debíamos hacer. Ana finalmente confrontó a Sergio directamente, preguntándole si él tenía algo que ver con esto, porque su comportamiento había sido extremadamente sospechoso durante las últimas semanas. Pero Sergio negó cualquier involucramiento con tal vehemencia y convicción, que casi le creí por un momento. Mateo sugirió que todos nos fuéramos de la casa temporalmente y nos quedáramos en un hotel hasta que la situación se calmara. Pero yo rechacé esa idea, porque sabía que huir no resolvería nada y que el guardián me encontraría sin importar dónde me escondiera. Lo que necesitaba era un plan, una manera inteligente de lidiar con esta amenaza que no pusiera en peligro a mi familia, ni destruyera todo lo que había construido. Mientras los demás hablaban y discutían diferentes opciones, mi mente trabajaba furiosamente recordando todo lo que sabía sobre el guardián de mis días en Ciudad Juárez, buscando alguna debilidad o algún punto vulnerable que pudiera explotar. Él era un hombre meticuloso y paciente,
que nunca actuaba por impulso, sino que planeaba cada movimiento con precisión matemática, lo cual significaba que esta intimidación era solo el principio de un plan mucho más elaborado. De repente tuve una realización que me golpeó como un rayo. Si el guardián había esperado 25 años para venir por mí, entonces debía haber una razón específica por la cual había elegido este momento particular, y no cualquier otro momento durante las últimas 2 décadas. Algo había cambiado recientemente, algo había activado su decisión de finalmente cobrar la deuda después de tanto tiempo. Y yo necesitaba descubrir qué era ese factor desencadenante. Empecé a repasar mentalmente todos los eventos significativos de los últimos meses, buscando alguna conexión. Y entonces me golpeó como una tonelada de ladrillos. Mi jubilación había sido anunciada en el periódico local, con un pequeño artículo sobre mi retiro después de 25 años de servicio en la firma de contabilidad. Ese artículo mencionaba mi nombre completo, mi edad, mi lugar de origen en México y el hecho de que había ahorrado suficiente dinero para tener una jubilación cómoda. Ese maldito artículo había sido como enviar una invitación grabada directamente a él, guardián, diciéndole exactamente dónde estaba y confirmando que había prosperado financieramente a lo largo de los años usando su dinero robado como base. Era tan obvio ahora que me pateé mentalmente por no haberlo considerado antes. En la era de Internet, donde todo estaba digitalizado y accesible con solo unas pocas búsquedas, ese artículo inocente había sido mi perdición. Pero había algo más que no encajaba completamente en este rompecabezas, y era la presencia de Sergio y su comportamiento sospechoso que parecía demasiado bien coordinado con la aparición del guardián para ser pura coincidencia. Empecé a preguntarme si tal vez Sergio no era simplemente un yerno codicioso, sino que podría estar trabajando directamente para el guardián, como su representante o su espía dentro de mi casa. Esta posibilidad me aterrorizó más que cualquier otra cosa porque significaba que el enemigo no solo estaba afuera acechando en las sombras, sino también adentro compartiendo el mismo techo con nosotros y durmiendo al lado de mi hija cada noche. Miré a Sergio con nuevos ojos tratando de discernir alguna señal de conexión con el guardián. Pero su rostro mostraba solo confusión y miedo genuinos, que eran difíciles de fingir tan convincentemente. Decidí que necesitaba investigar más sobre el pasado de Sergio y descubrir exactamente quién era y de dónde venía antes de conocer a Ana. Así que esa misma noche, mientras todos finalmente intentaban descansar un poco en sus habitaciones, me escabullí a mi estudio y encendí mi computadora, comenzando a buscar información sobre Sergio Ramírez, usando todos los recursos en línea disponibles. Lo que descubrí durante las siguientes 2 horas de investigación obsesiva me dejó completamente helado y confirmó mis peores sospechas de maneras que nunca hubiera imaginado. Sergio Ramírez no era su nombre real, sino un alias que había estado usando durante los últimos 5 años. Su verdadero nombre era Sergio Mendoza, y tenía antecedentes criminales en Texas por fraude y extorsión, que se remontaban a casi 10 años atrás. Pero lo más revelador y aterrador fue descubrir que Sergio Mendoza había crecido en Ciudad Juárez, en el mismo vecindario donde yo había trabajado para el guardián, y aunque era casi 20 años más joven que yo, habría estado en su adolescencia durante el tiempo en que yo estaba involucrado con las operaciones del hombre más peligroso de la ciudad. Las probabilidades de que esto fuera una coincidencia eran astronómicamente bajas, lo cual significaba que Sergio había sido plantado deliberadamente en la vida de mi hija como parte de un plan a largo plazo. Mi mente trabajaba a velocidad supersónica conectando todos los puntos y viendo finalmente el panorama completo de esta elaborada venganza. El guardián no solo quería recuperar su dinero con intereses, sino que quería destruirme completamente de la manera más cruel posible, infiltrando a alguien en mi familia que ganaría la confianza de mi hija y luego la usaría como palanca para obtener lo que quería. Era brillante en su maldad y completamente despiadado en su ejecución. Imprimí toda la evidencia que había encontrado sobre Sergio, incluyendo fotos de sus registros criminales y artículos de periódicos sobre sus arrestos previos, y guardé todo en una carpeta que escondí en un lugar secreto de mi estudio, donde sabía que nadie la encontraría.
Necesitaba esta información, pero todavía no era el momento correcto para revelarla, porque primero tenía que entender completamente el alcance del plan del guardián antes de hacer cualquier movimiento. Al día siguiente llegó una carta certificada dirigida a mí, que requería firma personal para ser entregada. Y cuando el cartero me la dio, sentí el peso de la amenaza en mis manos incluso antes de abrirla. Esperé hasta estar solo en mi habitación antes de rasgar el sobre y leer su contenido, que era una demanda formal de pago de $200,000 a ser entregados dentro de 7 días, o de lo contrario, las consecuencias serían catastróficas para mí y mi familia. La carta estaba redactada en lenguaje legal perfecto, como si viniera de un abogado legítimo reclamando una deuda real. Pero yo reconocí la mano del guardián detrás de cada palabra cuidadosamente elegida. Él había transformado su venganza personal en algo que parecía un asunto de negocios completamente legal, al menos en la superficie, lo cual demostraba cuán sofisticado se había vuelto después de todos estos años. $200,000 era exactamente 4 veces la cantidad que yo había tomado hace 25 años. Un cálculo que probablemente incluía intereses compuestos que él consideraba justos, según sus propias reglas retorcidas. Yo tenía aproximadamente $150,000 en mis diversas cuentas de ahorro acumulados durante mi vida entera de trabajo honesto, lo cual significaba que incluso si pagaba todo lo que tenía, todavía me quedaría corto por $50,000. Pero algo dentro de mí se rebeló contra la idea de entregarle todo mi dinero a este hombre que había construido su imperio sobre el sufrimiento de otros, mientras que yo había trabajado honestamente durante 25 años para redimir mi único error del pasado. Decidí en ese momento que no iba a ser una víctima pasiva, sino que lucharía con cada onza de inteligencia y astucia que poseía para proteger a mi familia y preservar mi dignidad. Esa tarde, mientras Ana estaba en el trabajo y Sergio había salido supuestamente a buscar empleo, aunque yo sospechaba que estaba reportando a El Guardián, llamé a Mateo a mi estudio y cerré la puerta detrás de nosotros. Mi hijo me miró con preocupación evidente en sus ojos porque probablemente nunca me había visto tan serio y tan determinado al mismo tiempo. Le conté todo, cada detalle de mi pasado en Ciudad Juárez que había mantenido en secreto durante tantos años. Mi trabajo para El Guardián, llevando sus cuentas sucias, el robo de los $50,000, mi huida a Estados Unidos construida sobre esa base robada, y ahora el regreso de mi pasado para cobrar venganza. Mateo escuchó sin interrumpir una sola vez, aunque vi su expresión cambiar de sorpresa, a decepción a comprensión, y finalmente, a determinación feroz. Cuando terminé de hablar, hubo un largo silencio durante el cual Mateo procesó toda esta información que había reconfigurado completamente su entendimiento de quién era su padre y de dónde venía realmente nuestra familia. Finalmente habló con voz calmada pero firme, diciéndome que entendía por qué había hecho lo que hice, y que no me juzgaba por las decisiones desesperadas que tomé cuando era un hombre más joven tratando de salvar a su familia. Le mostré entonces toda la evidencia que había recopilado sobre Sergio, y observé cómo la comprensión se extendía por su rostro, mientras conectaba todos los puntos, igual que yo había hecho la noche anterior. La traición era doble ahora, porque no solo estábamos siendo extorsionados por un criminal del pasado, sino que ese criminal había logrado infiltrar a uno de sus operadores directamente en nuestra familia, a través de Ana, quien era completamente inocente de toda esta situación. Mateo quería ir inmediatamente a confrontar a Sergio y echarlo de la casa con violencia si fuera necesario. Pero lo detuve explicándole que eso solo alertaría a El Guardián de que habíamos descubierto su plan y podría acelerar las cosas de maneras impredecibles y peligrosas. En lugar de eso, necesitábamos ser más inteligentes que ellos y usar el hecho de que sabían que sabíamos contra ellos de alguna manera estratégica. Pasamos las siguientes horas desarrollando un plan que era arriesgado, pero que potencialmente podría resolver toda esta situación sin perder mi dinero duramente ganado y sin poner en peligro a Ana. El plan requería timing perfecto, actuación convincente de mi parte,
y un poco de suerte que esperábamos que el universo nos concediera después de tantos años de vivir honestamente. La primera parte del plan involucraba hacer creer a Sergio que yo estaba completamente quebrado por el miedo y dispuesto a cooperar con cualquier demanda que viniera de El Guardián. Así que esa noche, durante la cena, actué de manera derrotada y abatida, diciendo en voz alta que tal vez debería vender la casa y liquidar todas mis inversiones para pagar algunas deudas viejas que habían regresado a perseguirme. Vi cómo los ojos de Sergio se iluminaban con interés apenas disimulado, mientras fingía preocupación y me preguntaba de qué tipo de deudas estaba hablando. Le dije vagamente que eran asuntos del pasado de México, que había pensado que estaban resueltos, pero que aparentemente no lo estaban, y que tendría que hacer arreglos en los próximos días para solucionar la situación antes de que empeorara. Sergio asintió comprensivamente y ofreció ayudarme con cualquier cosa que necesitara, lo cual era tan falso que casi me hizo reír en su cara. Pero mantuve mi compostura de hombre derrotado y agradecí su oferta hueca. Esa misma noche, como era predecible, vi a Sergio salir sigilosamente de la casa alrededor de la medianoche, probablemente para reportar a El Guardián que el plan estaba funcionando y que yo estaba listo para capitular. Mateo y yo habíamos anticipado esto y lo seguimos desde una distancia segura en el auto de mi hijo, con las luces apagadas, observando mientras conducía a través de la ciudad hasta llegar a un almacén abandonado en la zona industrial al lado del río. Nos estacionamos lo suficientemente lejos para no ser detectados, pero lo suficientemente cerca para ver cuando otra figura emergió de las sombras del almacén, para encontrarse con Sergio en lo que era obviamente una reunión previamente coordinada. Incluso en la oscuridad y a esa distancia pude reconocer la forma de moverse de El Guardián después de tantos años. Esa manera particular de caminar que combinaba poder y peligro en cada paso medido. Mateo tomó fotos con su teléfono usando el zoom máximo, capturando evidencia de la reunión entre Sergio y el hombre que nos estaba extorsionando, aunque sabíamos que estas fotos probablemente no serían suficientes para convencer a la policía de nada concreto sin más contexto. Observamos durante 20 minutos mientras los dos hombres hablaban y gesticulaban ocasionalmente, y luego Sergio regresó a su auto y condujo de vuelta hacia nuestra casa. Nosotros esperamos otros 10 minutos después de que Sergio se fuera, antes de decidir arriesgarnos a acercarnos más al almacén, para ver si podíamos obtener más información sobre las operaciones de El Guardián en Nueva Orleans. Fue una decisión impulsiva y peligrosa que Mateo trató de disuadirme de tomar, pero yo insistí diciendo que necesitábamos cualquier ventaja que pudiéramos obtener, si íbamos a tener alguna oportunidad de salir victoriosos de esta situación. Nos acercamos al almacén con extremo cuidado, manteniéndonos en las sombras y moviéndonos silenciosamente, como fantasmas en la noche. Y cuando llegamos a una de las ventanas rotas del edificio, pudimos mirar dentro y ver lo que parecía ser algún tipo de operación de distribución, con cajas apiladas hasta el techo, y varios hombres moviéndose entre ellas, organizando envíos. Era claro que El Guardián había establecido algún tipo de base de operaciones aquí en Nueva Orleans, probablemente durante años mientras me observaba desde la distancia, esperando el momento perfecto para atacar. Lo que vi a continuación me dejó sin aliento y cambió completamente mi entendimiento de toda la situación de maneras que no había anticipado. En una esquina del almacén había una oficina improvisada con paredes de vidrio. Y dentro de esa oficina pude ver a El Guardián, sentado detrás de un escritorio revisando papeles bajo la luz de una lámpara solitaria. Pero él no estaba solo. Había otra persona con él en esa oficina, alguien a quien reconocí instantáneamente, a pesar de que no había visto a esa persona en más de 30 años. Era mi hermano menor Carlos, quien había desaparecido de Ciudad Juárez cuando tenía solo 19 años, y a quien toda la familia había dado por muerto después de que nunca regresara de lo que debía ser un simple viaje de negocios. Verlo ahí sentado cómodamente al lado del guardián, charlando como viejos amigos, me golpeó como un puñetazo directo al estómago, y me dejó tambaleándome física y emocionalmente. Mateo tuvo que sostenerme para evitar que me cayera, mientras procesaba esta revelación imposible de que mi propio hermano no solo estaba vivo,
sino que aparentemente había estado trabajando con el guardián durante todas estas décadas. Las implicaciones eran devastadoras porque significaba que la traición era mucho más profunda y personal de lo que había imaginado. No era solo un criminal del pasado buscando venganza, sino que involucraba a mi propia sangre en una conspiración que probablemente había estado en marcha durante años. Nos alejamos del almacén tan rápido como pudimos sin hacer ruido, y regresamos al auto donde ambos nos quedamos sentados en silencio durante largos minutos, tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. Mateo finalmente rompió el silencio preguntándome si estaba seguro de que ese hombre era realmente mi hermano Carlos, y no alguien que se parecía a él. Pero yo estaba absolutamente cierto porque hay algunas caras que quedan grabadas en tu memoria sin importar cuánto tiempo pase. Condujimos de regreso a casa en un silencio tenso, mientras mi mente trabajaba furiosamente tratando de reconstruir los eventos del pasado bajo esta nueva luz de información. Carlos había sido el hermano salvaje de la familia, el que siempre buscaba atajos y formas fáciles de hacer dinero, y yo había tratado de guiarlo por el camino correcto sin mucho éxito. Cuando desapareció, asumimos lo peor, pensando que había caído víctima de la violencia que plagaba a Ciudad Juárez en esos años turbulentos. Pero ahora era obvio que Carlos no había sido víctima de nada, sino que había elegido unirse voluntariamente a El Guardián y su organización criminal, y probablemente era él quien le había hablado a El Guardián sobre mí en primer lugar, sobre mi trabajo llevando las cuentas y sobre mi eventual traición cuando robé el dinero y huí. Todo este tiempo había estado viviendo con la culpa de haber abandonado a mi hermano, sin saber que él había sido parte de la trampa desde el principio. Cuando llegamos a casa encontramos todas las luces encendidas, y a Ana caminando de un lado a otro en la sala con expresión preocupada porque nos habíamos ido sin decir nada y no habíamos respondido a sus mensajes de texto. Sergio estaba en el sofá fingiendo dormir, aunque yo sabía que había regresado hace menos de media hora de su reunión secreta con el guardián, y probablemente estaba completamente despierto y alerta escuchando cada palabra de nuestra conversación. Le dije a Ana que Mateo y yo habíamos salido a dar un paseo para despejar nuestras mentes y hablar sobre algunos asuntos familiares importantes, lo cual técnicamente era verdad aunque omitía los detalles más cruciales. Ella me miró con esos ojos que heredó de su madre y que siempre podían ver a través de cualquier mentira que yo intentara contarle, y supe que ella sabía que estábamos ocultando algo, pero decidió no presionar en ese momento. Me retiré a mi habitación sintiéndome más viejo y más cansado de lo que me había sentido en años. El peso de todas estas revelaciones aplastando mi espíritu como una tonelada de piedras sobre mi espalda. Me senté en el borde de mi cama con la cabeza entre las manos, tratando de encontrar algún camino a través de este laberinto de traiciones y mentiras que se había convertido mi vida. Fue entonces cuando escuché el golpe suave en mi ventana. 3 toques deliberados exactamente como aquella primera noche hace una semana. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba lentamente a la ventana y miraba hacia afuera esperando ver la figura amenazante de El Guardián, o tal vez de mi hermano traidor Carlos. Pero lo que vi me sorprendió completamente, porque no era ninguno de ellos, sino una mujer mayor vestida completamente de negro, con un pañuelo cubriendo su cabeza. Abrí la ventana con manos temblorosas, y la mujer me hizo señas de que me acercara para poder hablar en susurros, sin despertar a toda la casa. Su voz era rasposa como si no hubiera sido usada en mucho tiempo, pero sus palabras eran claras y urgentes, mientras me decía que venía con un mensaje importante, que podría salvar mi vida si era lo suficientemente sabio para escuchar. Me dijo que su nombre era Rosa, y que había trabajado para El Guardián durante 40 años como su cocinera y empleada doméstica, y que en todo ese tiempo había sido testigo de innumerables crímenes y traiciones, pero que nunca había tenido el coraje de hacer nada al respecto hasta ahora. Algo en mi situación le había tocado el corazón, tal vez, porque le recordaba a su propio hijo que había muerto joven, tratando de escapar de ese mismo mundo de violencia y crimen. Rosa me contó que el guardián efectivamente estaba planeando destruirme completamente, no solo tomando mi dinero,
sino también arruinando mi reputación y posiblemente haciendo daño físico a mi familia, si no cooperaba exactamente como él exigía. Pero había más en el plan de lo que yo sabía. El guardián había estado trabajando con mi hermano Carlos durante los últimos 5 años para establecer un caso legal falso contra mí, que haría parecer que yo había estado involucrado en lavado de dinero durante toda mi carrera en la firma de contabilidad. Tenían documentos falsificados que mostraban transacciones ilegales bajo mi nombre, testimonios pagados de personas que jurarían haber trabajado conmigo en esquemas criminales, y suficiente evidencia fabricada para potencialmente enviarme a prisión por el resto de mi vida. El plan era primero tomar todo mi dinero a través de la extorsión y luego, cuando yo estuviera completamente quebrado y vulnerable, entregar toda esa evidencia falsa a las autoridades, destruyendo mi libertad junto con mi fortuna. Rosa me explicó que el guardián era un hombre que no solo quería ganar, sino que quería destruir completamente a sus enemigos sin dejar nada de ellos, excepto ruinas y desesperación. Era su forma de enviar un mensaje a cualquiera que pensara en traicionarlo, de que no había escapatoria ni perdón, sin importar cuánto tiempo pasara o qué tan lejos huyeran. Le pregunté a Rosa por qué estaba arriesgando su propia vida para advertirme, y ella simplemente dijo que estaba cansada de servir al mal, y que quería hacer al menos una cosa buena antes de morir, y que yo le recordaba a su hijo perdido con mis ojos honestos, y mi intento de vivir una vida mejor a pesar de los errores del pasado. Me dio un sobre pequeño que contenía copias de algunos de los documentos falsos que habían preparado contra mí, junto con nombres de las personas que habían sido pagadas para dar falso testimonio. Antes de desaparecer en la noche, Rosa me dijo una última cosa que me heló la sangre. Había otra persona involucrada en todo este plan, alguien muy cercano a mí que estaba traicionándome de maneras que aún no había descubierto. Cuando le pregunté quién era esa persona, ella solo negó con la cabeza diciendo que yo tendría que descubrirlo por mí mismo, porque ella ya había arriesgado demasiado al venir aquí esta noche, y no podía revelar más sin poner en peligro su propia vida. Después de que Rosa se fue, cerré la ventana y me quedé allí durante largo rato sosteniendo el sobre que me había dado y sintiendo el peso de toda esta nueva información amenazando con aplastarme. Había pasado de pensar que estaba lidiando con una simple extorsión a descubrir una conspiración elaborada que involucraba a mi propio hermano y ahora a descubrir que había otra traición escondida en algún lugar cercano esperando revelarse. Abrí el sobre con manos temblorosas y examiné los documentos que Rosa había arriesgado tanto para traerme. Y efectivamente, allí estaban reportes bancarios falsificados que mostraban transferencias sospechosas desde cuentas bajo mi nombre hacia paraísos fiscales, contratos falsos con compañías fantasma que supuestamente yo había establecido, y declaraciones juradas de 3 personas diferentes que juraban haber trabajado conmigo en esquemas de lavado de dinero. Era una construcción brillante y completamente falsa, que podría convencer fácilmente a cualquier fiscal que no conociera la verdad. Pero había algo en estos documentos que no encajaba correctamente, y que me tomó varios minutos de estudio cuidadoso para identificar. Las fechas en algunos de los reportes bancarios se superponían con periodos en los que yo había estado fuera del país en vacaciones con mi familia, o en conferencias de trabajo donde tenía docenas de testigos que podían confirmar mi ubicación. Era un error pequeño pero crítico que demostraba que quien había fabricado esta evidencia no había hecho su investigación lo suficientemente bien. Esta imperfección me dio esperanza porque significaba que el caso contra mí no era impenetrable y que con el trabajo de investigación correcto y los recursos legales adecuados, podría desmantelarlo pieza por pieza. Pero primero necesitaba lidiar con las amenazas más inmediatas de El Guardián y su demanda de $200,000 en menos de una semana. A la mañana siguiente, convoqué una reunión familiar en la sala e insistí en que todos estuvieran presentes, incluyendo a Sergio, a quien específicamente quería observar, mientras revelaba cierta información cuidadosamente seleccionada. Cuando todos estaban sentados frente a mí, tomé un respiro profundo y comencé a hablar con la voz firme de un hombre que había tomado una decisión definitiva sobre su futuro.
Les dije que había estado pensando mucho sobre nuestra situación y que había decidido que la mejor manera de proteger a la familia era ser completamente honesto con ellos sobre mi pasado y sobre las amenazas actuales que enfrentábamos. Ana me miró con ojos grandes llenos de preocupación, mientras Mateo asentía con aprobación, sabiendo que esto era parte de nuestro plan. Y Sergio intentaba mantener una expresión neutral, pero pude ver el interés agudo en sus ojos, mientras se inclinaba hacia adelante para no perderse ninguna palabra. Conté una versión editada de mi historia con el guardián, omitiendo los detalles sobre mi hermano Carlos, porque quería guardar esa carta para jugarla en el momento preciso, y expliqué que estaba siendo extorsionado por un criminal de mi pasado, que quería recuperar dinero que yo había tomado hace muchos años cuando huimos de México. Vi cómo Ana se llevaba la mano a la boca en shock, mientras procesaba esta información sobre su padre que destruía la imagen perfecta que siempre había tenido de mí. Le expliqué que aunque había hecho algo malo en el pasado, había pasado los últimos 25 años tratando de redimirme trabajando honestamente y siendo un ciudadano respetable, pero que desafortunadamente el pasado había regresado para cobrar su deuda. Dije que estaba considerando pagar lo que pudiera pagar y luego negociar algún tipo de plan de pago para el resto, esperando que esto hiciera que Sergio reportara a El Guardián que yo estaba dispuesto a cooperar. Sergio habló entonces por primera vez ofreciendo su ayuda de manera que sonaba genuina, pero que yo sabía era completamente falsa. Dijo que tal vez él podría hablar con algunas personas que conocía y ayudarme a conseguir un préstamo o encontrar alguna otra solución financiera. Mateo lo interrumpió bruscamente diciendo que la familia se encargaría de esto internamente y que no necesitábamos ayuda externa, especialmente no de alguien que apenas conocíamos y en quien no confiábamos completamente. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo mientras Mateo y Sergio se miraban fijamente en lo que era claramente un desafío no verbal. Y Ana comenzó a llorar suavemente, atrapada entre su lealtad a su padre y su amor por su esposo, sin saber que ese esposo era en realidad parte del problema. Le dije a Ana que no llorara y que todo iba a estar bien, porque yo tenía un plan para resolver esto sin poner en peligro a nadie. Después de la reunión, me retiré a mi estudio y llamé a un viejo amigo de mis días en la firma de contabilidad, un abogado brillante llamado Michael Chen, que se había ofrecido muchas veces a ayudarme si alguna vez necesitaba asesoría legal. Le expliqué mi situación de manera general, sin revelar todos los detalles criminales, y le pregunté qué opciones tenía si alguien me estaba extorsionando con amenazas de violencia y destrucción financiera. Michael escuchó atentamente y luego me hizo una serie de preguntas penetrantes sobre la naturaleza exacta de las amenazas y sobre cualquier evidencia que pudiera tener de las actividades criminales de la persona que me estaba extorsionando. Le hablé sobre las fotos que Mateo había tomado de la reunión entre Sergio y el guardián en el almacén y sobre los documentos que Rosa me había dado, y Michael se entusiasmó diciendo que esto podría ser suficiente para construir un caso si jugábamos nuestras cartas correctamente. Me explicó que la extorsión era un crimen federal serio, y que si podíamos probar que estaba ocurriendo entonces, el FBI podría involucrarse y ofrecer protección a mi familia mientras investigaban al perpetrador. Sin embargo, me advirtió que esto también podría resultar en que mi propio pasado criminal saliera a la luz, y que podría enfrentar cargos por el robo original de hace 25 años, aunque probablemente el estatuto de limitaciones ya había expirado para ese crimen específico. Le dije a Michael que necesitaba pensar cuidadosamente sobre mis opciones antes de decidir si quería involucrar a las autoridades porque había complicaciones que no podía explicarle completamente en ese momento. Él entendió y me dijo que estaba disponible día y noche si necesitaba su ayuda y que mientras tanto investigaría discretamente algunas opciones legales que podrían ser útiles en mi situación. Esa tarde recibí un mensaje de texto de un número desconocido que simplemente decía: «Mañana a las 10 de la noche en el viejo muelle junto al río, ven solo o tu familia sufrirá». Era claro que el guardián había decidido acelerar su cronograma, tal vez porque Rosa le había informado sobre su visita a mi ventana la noche anterior,
o tal vez porque simplemente estaba impaciente por cobrar su venganza, después de esperar tantos años. Mostré el mensaje a Mateo y discutimos largamente si yo debería ir a esa reunión o si deberíamos ignorarla completamente y en su lugar ir directamente a la policía con toda la evidencia que habíamos recopilado. Finalmente, decidimos que yo iría a la reunión, pero que Mateo me seguiría desde la distancia con su teléfono listo para grabar todo lo que ocurriera y para llamar a la policía si las cosas se ponían peligrosas. Pasé ese día y el siguiente en un estado de ansiedad constante, preparándome mentalmente para el confrontamiento que sabía se avecinaba y tratando de anticipar cada posible giro que la situación podría tomar. Practiqué en mi mente diferentes escenarios y diferentes respuestas a las demandas de El Guardián, buscando alguna manera de salir victorioso de esta situación sin perder todo lo que había construido. La noche de la reunión me vestí con ropa simple y cómoda, que me permitiría moverme rápidamente si necesitaba huir. Y escondí mi teléfono en un bolsillo interno donde podría grabar audio sin que fuera visible. Mateo revisó que todo estuviera funcionando correctamente y me dio un abrazo fuerte diciéndome que todo iba a salir bien y que él estaría vigilando cada segundo listo para intervenir si era necesario. Conduje hacia el viejo muelle junto al río, llegando 15 minutos antes de la hora acordada, para poder explorar el área y familiarizarme con posibles rutas de escape, si las cosas se ponían feas. El muelle estaba abandonado y en ruinas con tablones de madera podridos que crujían bajo mis pies, mientras caminaba hacia el final donde las aguas oscuras del río lamían los pilares deteriorados. Exactamente a las 10 de la noche, escuché pasos acercándose desde detrás, y me di vuelta lentamente para enfrentar no solo a El Guardián como había esperado, sino a un grupo de 4 personas que emergían de las sombras caminando hacia mí, con la confianza de quienes saben que tienen todo el poder en esta situación. El Guardián estaba al frente todavía reconocible, después de todos estos años, aunque más viejo y más pesado, con canas en su cabello, pero con los mismos ojos fríos y calculadores que recordaba de mis pesadillas. Detrás de él venía mi hermano Carlos, luciendo próspero y bien vestido con un traje caro, que contrastaba violentamente con el hombre pobre y desesperado que había sido la última vez que lo vi. A su lado estaba Sergio con una sonrisa arrogante en su cara, ahora que ya no tenía que fingir ser el yerno preocupado y podía mostrar su verdadera naturaleza de depredador sin escrúpulos. Pero fue la 4ª persona la que me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento y haciendo que mis rodillas casi cedieran bajo mi peso. Era Ana, mi hija, mi ángel, mi pequeña niña inocente, caminando junto a estos criminales con expresión que mezclaba desafío y algo que parecía ser dolor o tal vez arrepentimiento. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo, no podía procesar esta traición final, que era 1000 veces peor que todas las anteriores combinadas porque venía de mi propia sangre, de la persona en quien más confiaba en todo el mundo. El Guardián habló primero con voz suave y educada, como si estuviéramos discutiendo negocios perfectamente legales, en lugar de encontrarnos en un muelle abandonado en medio de la noche, para concretar una extorsión. Me dijo que apreciaba que hubiera venido solo como se le había instruido, y que esto demostraba que todavía tenía algo de inteligencia después de todos estos años, aunque claramente no la suficiente como para evitar meterse en esta situación en primer lugar. Le pregunté directamente qué estaba haciendo Ana allí, y por qué mi propia hija estaba parada junto a los hombres que estaban tratando de destruir a su padre. Y fue ella quien respondió con voz temblorosa pero firme, diciendo que yo no era la única persona que tenía secretos del pasado, y que ella había descubierto hacía 6 meses la verdad, sobre cómo había obtenido el dinero para traernos a Estados Unidos. Me dijo que Sergio le había contado todo sobre mi trabajo para El Guardián y sobre el dinero robado, y que ella había tenido que tomar una decisión difícil sobre a quién lealtad debía. No podía creer lo que estaba escuchando. No podía aceptar que mi hija me hubiera traicionado basándose en información proporcionada por un criminal que había sido plantado en su vida específicamente para manipularla. Le grité que Sergio era un mentiroso y un estafador que estaba usando información distorsionada para voltearla contra mí,
pero ella sacudió la cabeza diciendo que ya no sabía en quién confiar, pero que al menos Sergio había sido honesto con ella sobre sus intenciones mientras que yo había mentido durante 25 años. Carlos habló entonces por primera vez con voz que era amarga y llena de resentimiento acumulado durante décadas, diciendo que yo siempre había sido el hijo favorito, el que obtenía toda la atención y todo el respeto de la familia, mientras él era ignorado y menospreciado. Dijo que cuando desapareció de Ciudad Juárez, no fue secuestrado ni asesinado como todos asumieron, sino que eligió irse voluntariamente para construir su propia vida y su propia fortuna, trabajando para alguien que realmente apreciaba su talento. Me explicó que había sido él quien le contó a El Guardián sobre mi traición cuando robé el dinero y huí a Estados Unidos, y que había sido él quien sugirió esperar pacientemente durante años hasta que yo hubiera construido una nueva vida y acumulado alguna riqueza para luego destruirlo todo de una sola vez. Era una venganza que había sido cocinada a fuego lento, durante un cuarto de siglo, alimentada por celos y resentimiento que nunca habían sido resueltos entre dos hermanos que habían tomado caminos completamente diferentes en la vida. El Guardián intervino entonces explicando que el plan era realmente muy simple. Yo le daría todo mi dinero, cada centavo que había ahorrado durante mi vida, y a cambio, él no destruiría mi reputación con la evidencia falsa que habían preparado, ni haría daño físico a Mateo, quien era el único miembro de mi familia que aparentemente todavía me era leal. Ana se quedaría con Sergio, y juntos recibirían una generosa comisión por su papel en esta operación, mientras Carlos sería recompensado por su paciencia y lealtad durante todos estos años. Le pregunté qué garantía tenía de que cumpliría su palabra una vez que le diera el dinero, y él simplemente se rió diciendo que no tenía ninguna garantía excepto su palabra de honor entre ladrones, y que tendría que confiar en que un criminal tenía más integridad que un padre que había mentido a su familia durante 25 años. Era una ironía cruel que no se perdió en nadie presente en ese muelle bajo la luna, que brillaba fríamente sobre las aguas oscuras del río. Fue en ese momento cuando ocurrió algo completamente inesperado, que cambió toda la dinámica de la situación en cuestión de segundos. Desde las sombras detrás de donde yo estaba parado, emergió otra figura que había estado escuchando toda esta conversación, sin ser detectada por ninguno de nosotros. Era Rosa, la mujer mayor que me había advertido sobre la conspiración, y que aparentemente había decidido que advertirme no era suficiente, sino que necesitaba intervenir directamente para evitar esta injusticia. Pero Rosa no vino sola, sino que traía consigo a 2 agentes federales del FBI, que habían estado grabando toda la conversación, y ahora tenían evidencia sólida de extorsión, conspiración y múltiples otros crímenes que el Guardián y sus cómplices acababan de confesar abiertamente. Los agentes se identificaron y ordenaron a todos que se quedaran quietos mientras más agentes emergían de varios puntos de escondite alrededor del muelle, rodeándonos completamente y eliminando cualquier posibilidad de escape. La expresión en la cara del Guardián cambió de confianza arrogante a shock absoluto en cuestión de segundos, mientras procesaba que su plan perfecto había sido desmantelado por una empleada doméstica anciana, que él probablemente nunca había considerado como una amenaza. Carlos intentó correr, pero fue tacleado inmediatamente por un agente y esposado, mientras gritaba obscenidades y amenazas que ya no tenían ningún poder. Sergio también fue arrestado mientras trataba patéticamente de argumentar que él no había hecho nada malo y que solo estaba siguiendo órdenes, como si eso fuera algún tipo de defensa legal válida. Pero fue Ana quien me rompió el corazón cuando los agentes se acercaron a ella para arrestarla también, y ella me miró con ojos llenos de lágrimas y arrepentimiento, finalmente comprendiendo la magnitud del error que había cometido al traicionar a su propio padre basándose en las mentiras de criminales. Los agentes explicaron que Rosa había ido directamente al FBI 2 días después de visitarme en mi ventana, y les había contado todo sobre la conspiración, incluyendo detalles sobre las operaciones criminales de El Guardián, que iban mucho más allá de la simple extorsión hacia mí. Aparentemente había estado dirigiendo una red de tráfico y lavado de dinero
desde ese almacén en Nueva Orleans durante los últimos 8 años, justo bajo las narices de las autoridades, y Rosa había proporcionado suficiente información para desmantelar toda la operación de una sola vez. El agente principal se acercó a mí y me explicó que aunque yo también había cometido un crimen hace 25 años al robar ese dinero inicial, el estatuto de limitaciones había expirado hacía mucho tiempo, y más importante aún, mi cooperación con la investigación, y el hecho de que había sido víctima de extorsión, significaba que no enfrentaría cargos. Me dijo que Rosa había hablado apasionadamente en mi favor describiendo cómo había intentado vivir una vida honesta durante todos estos años y cómo merecía una segunda oportunidad. Observé mientras esposaban a El Guardián y lo llevaban hacia los autos de policía que habían aparecido en el perímetro del muelle, con luces parpadeantes que iluminaban la noche como un espectáculo de fuegos artificiales. Él me miró una última vez, con odio puro en sus ojos, y juró que esto no había terminado, y que encontraría una manera de vengarse incluso desde prisión. Pero sus amenazas sonaban huecas, ahora que todo su poder había sido despojado, y enfrentaba décadas en prisión federal. Carlos fue el siguiente en ser llevado. Y cuando pasó junto a mí, intenté buscarlo en sus ojos algún rastro del hermano que había conocido tantos años atrás, pero no encontré nada excepto amargura y resentimiento, que probablemente nunca desaparecerían sin importar cuánto tiempo pasara. Le dije en voz baja que lo perdonaba por su traición, aunque no esperaba que él me perdonara por los errores reales o imaginarios que yo había cometido contra él en nuestra juventud. Sergio fue arrastrado pasándome mientras gritaba que todo esto era mi culpa, y que yo había arruinado su vida, aunque la ironía de que un criminal profesional me culpara por sus propias elecciones era tan absurda que casi me hizo reír. Los agentes me aseguraron que él enfrentaría múltiples cargos, incluyendo fraude de identidad, extorsión y conspiración, y que probablemente pasaría una década o más en prisión federal. Pero fue Ana quien me preocupaba más. Y cuando los agentes comenzaron a llevarla hacia el auto de policía, me acerqué rápidamente y les rogué que consideraran que ella había sido manipulada y engañada por estas personas, y que realmente era una víctima tanto como yo lo era. El agente principal me miró con simpatía y dijo que tomarían en consideración las circunstancias atenuantes y su nivel de participación real en los crímenes, al decidir qué cargos presentar contra ella. Ana finalmente rompió completamente y comenzó a llorar desconsoladamente mientras me decía cuánto lo sentía y cómo había sido tan tonta al creer las mentiras de Sergio y al dejar que su manipulación la alejara de su propia familia. Le dije que la amaba y que no importaba lo que hubiera hecho, siempre sería mi hija y que haríamos todo lo posible para ayudarla a salir de esta situación lo mejor posible. Mateo apareció entonces corriendo desde donde había estado observando todo con los otros agentes federales que lo habían interceptado, cuando intentó acercarse durante el arresto. Mi hijo me abrazó fuertemente, y ambos nos quedamos allí aferrados el uno al otro, mientras observábamos cómo se llevaban a los criminales que habían intentado destruir nuestra familia, pero que al final solo habían logrado hacernos más fuertes y más unidos. Rosa se acercó lentamente apoyándose en un bastón que no había notado antes, y me tocó el brazo con su mano arrugada diciéndome que estaba orgullosa de haber podido hacer algo bueno antes de que fuera demasiado tarde. Le agradecí con lágrimas en los ojos, y le pregunté por qué había arriesgado tanto por alguien que apenas conocía. Y ella simplemente sonrió y dijo que a veces los ángeles vienen en las formas más inesperadas, y que tal vez mi hijo perdido me había enviado a ella desde donde quiera que estuviera, para asegurarse de que yo recibiera la justicia que merecía. Los agentes me dijeron que necesitarían mi declaración completa en los próximos días, y que probablemente tendría que testificar en el juicio cuando finalmente llegara, pero que por ahora era libre de irme a casa con mi hijo y comenzar el proceso de reconstruir nuestras vidas. Me dieron tarjetas con números de contacto para servicios de apoyo a víctimas y me aseguraron que mi familia recibiría protección si había alguna amenaza residual de los asociados del Guardián, que todavía estaban libres. Mientras Mateo y yo caminábamos de regreso hacia nuestro auto, dejando atrás el muelle,
donde casi había perdido todo, pero donde en cambio había recuperado mi libertad y mi futuro. Miré hacia atrás una última vez y vi a Rosa todavía parada allí, observándonos irnos con expresión pacífica en su rostro arrugado. Le hice un gesto de despedida y ella asintió lentamente antes de darse vuelta y desaparecer en las sombras de donde había venido, como si hubiera sido un espíritu guardián, enviado específicamente para este momento. En el auto de regreso a casa, Mateo y yo no hablamos mucho porque ambos estábamos procesando todo lo que había sucedido y todas las emociones contradictorias que veníamos con la resolución de esta crisis. Había ganado en el sentido de que los criminales habían sido arrestados y yo mantendría mi dinero y mi libertad, pero había perdido a mi hermano definitivamente y posiblemente a mi hija dependiendo de qué tan severo fuera su castigo legal. Cuando llegamos a casa, encontramos la casa vacía y silenciosa sin la presencia de Sergio y sin Ana, y esa ausencia se sentía como un agujero en el corazón de nuestro hogar. Mateo preparó café y nos sentamos en la sala hablando hasta el amanecer, sobre todo lo que habíamos aprendido, y sobre cómo avanzaríamos desde aquí, reconstruyendo nuestra familia, de las cenizas de todas estas traiciones y revelaciones. Los meses siguientes fueron una mezcla extraña de alivio y dolor, mientras observaba cómo se desarrollaba el proceso legal contra todos los involucrados en la conspiración, y mientras intentaba reconstruir algún tipo de relación con Ana, quien había aceptado un acuerdo con los fiscales para testificar contra los demás a cambio de una sentencia reducida. Ella pasaría 18 meses en una prisión de mínima seguridad, seguidos de 3 años de libertad condicional, lo cual era infinitamente mejor que la década o más que podría haber enfrentado si no hubiera cooperado. Visité a Ana cada semana en prisión y lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir la confianza que había sido destrozada por las mentiras y manipulaciones de Sergio y los demás. Ella finalmente entendió cómo había sido usada como peón en un juego mucho más grande y cómo su amor por alguien que nunca había sido real la había cegado a la verdad que estaba justo frente a ella. Me pidió perdón innumerables veces, y aunque el perdón no vino fácil o rápidamente, eventualmente encontré la manera de dejar ir la traición y recordar que ella seguía siendo mi hija, sin importar qué errores hubiera cometido. El guardián recibió una sentencia de 40 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional por múltiples cargos, que incluían extorsión, tráfico, conspiración y docenas de otros crímenes que habían sido descubiertos durante la investigación de sus operaciones. A sus 72 años esto era efectivamente una sentencia de cadena perpetua, y significaba que nunca volvería a caminar libre en las calles, amenazando a personas inocentes. Carlos recibió 25 años, aunque con la posibilidad de libertad condicional después de 15, por su cooperación limitada en testificar contra el guardián. Le escribí una carta en prisión después de su sentencia tratando de alcanzar algún tipo de cierre o reconciliación entre hermanos, pero nunca recibí respuesta, y eventualmente acepté que algunas relaciones están demasiado dañadas para ser reparadas, sin importar cuánto esfuerzo pongamos en intentarlo. Sergio recibió 18 años por su papel en la conspiración y por sus crímenes previos de fraude que finalmente lo alcanzaron. No sentí ninguna simpatía por él, porque había sido el arquitecto de tanta miseria para mi familia, y había usado el amor de mi hija como arma para sus propios propósitos egoístas. Ana eventualmente presentó documentos de divorcio desde prisión, y él los firmó sin protestar, probablemente aliviado de cortar todos los lazos con una situación que ya no le ofrecía ningún beneficio. Rosa se convirtió en una figura importante en nuestras vidas después del juicio, y la invité a vivir en nuestra casa donde tenía su propia habitación, y donde Mateo y yo la tratábamos como la abuela honoraria que nunca habíamos tenido. Ella floreció en este ambiente de amor y respeto, después de décadas de servir a un hombre cruel, y sus historias sobre su vida y sus experiencias enriquecieron nuestras conversaciones durante muchas noches junto a la chimenea. Un año después del arresto, mientras estaba organizando algunos papeles viejos en mi estudio, encontré una carta que Rosa había escrito pero nunca enviado antes de su muerte pacífica, mientras dormía a los 84 años.
En la carta explicaba que había venido a advertirme esa noche, no por casualidad, sino porque su hijo perdido había conocido a mi hija Ana años atrás en un programa comunitario, y le había hablado con cariño sobre el padre honesto y trabajador que tanto admiraba. Rosa escribió que cuando su hijo murió en un accidente de auto 3 años antes, había prometido honrar su memoria haciendo buenas obras en su nombre, y que cuando escuchó sobre el plan del guardián para destruirme, supo inmediatamente que este era el momento que había estado esperando para cumplir esa promesa. Era una conexión milagrosa que demostraba cómo el universo a veces conspira para proteger a las personas buenas cuando más lo necesitan. Ana fue liberada después de cumplir 15 meses de su sentencia por buen comportamiento, y cuando salió fue como recibir de vuelta a mi hija real por primera vez en años. Había usado su tiempo en prisión para reflexionar profundamente sobre sus elecciones y para educarse en psicología y manipulación, para que nunca volviera a ser engañada tan completamente por alguien con malas intenciones. Comenzó a trabajar como consejera para otras mujeres que habían sido víctimas de relaciones abusivas y manipuladoras, convirtiendo su dolor en propósito. Mateo se casó con una mujer maravillosa llamada Carmen, que aceptó a nuestra complicada familia con toda su historia y sus cicatrices, y juntos me dieron 2 nietos hermosos, que llenaron la casa con risas y alegría que había estado ausente durante demasiado tiempo. Ver a estos pequeños correr por los mismos pasillos donde tantas cosas oscuras habían ocurrido, era como testimonio del poder de la renovación y la esperanza. En cuanto a mí, mantuve mi dinero que había ganado honestamente durante 25 años de trabajo duro, y lo usé no solo para asegurar mi propia vejez, sino también para crear un fondo fiduciario para mis nietos y para donar generosamente a organizaciones que ayudaban a inmigrantes y a víctimas de crímenes. Transformé mi error del pasado en motivación para hacer el bien en el presente, y para asegurarme de que mi legado sería definido no por ese único acto de desesperación de hace tantos años, sino por décadas de vida honesta y servicio a los demás. Algunas noches todavía miro por la ventana de mi habitación, recordando aquella noche aterradora, cuando vi el rostro del guardián mirándome desde la oscuridad, creyendo que mi vida estaba a punto de terminar de la peor manera posible. Pero en lugar de terminarse mi vida, fue transformada de maneras que nunca hubiera anticipado, enseñándome que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, puede haber ángeles disfrazados esperando en las sombras para guiarnos hacia la luz. La historia que comenzó con traición y amenazas, terminó con justicia y redención, probando que aunque el pasado siempre nos persigue, tenemos el poder de elegir cómo escribimos nuestro final, y que la honestidad, el coraje y el amor familiar son las armas más poderosas contra cualquier oscuridad que intente consumirnos. Y así termina mi historia, una historia de 77 años de vida, incluyendo 25 años de huida, 20 años de paz y 2 años de guerra contra mi propio pasado, que finalmente aprendí a enfrentar con la cabeza en alto y el corazón limpio, sabiendo que había hecho lo correcto cuando más importaba y que había protegido lo que realmente era valioso. No mi dinero, sino mi familia, mi dignidad y mi alma.